Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tu ya re wakwai kaks purana inhana waya tu ya re stanik kuma tu EPSI Anas Wayuu spura tu antiran wainshwai viernes waya sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana suru no mai líder kana otamatashi na Wayuu spui kana horu ta ya tawakas purana inhana waya. Estudiaré Washa Surupna Olímpica Estéreo 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru Sunay Anaña Nañuaya. Antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru tu putu hanhat karau so semana katu. La enfermedad diarreica aguda, EDA, tiene mucho que ver con los cuidados y alimentos que consumimos. Los padres de familia deben saber cuáles son los signos y síntomas que acompañan a la enfermedad diarreica aguda y así evitar las complicaciones más temidas que son sepsis, deshidratación y hasta la muerte. Nuestro invitado es el doctor Franklin Alejandro Saravia. Él es médico pediatra de la EPS indígena Anas Wayuu. Watamar muy pushwa. Anaya se holo sa hapa intenta. Yo toko tonte EPSI Anas Wayuu otasata wala ka het kapuch suru womai maiko. Tayuri ka hija ka. Ska hamun shohut ke mai mauria no rewan mahai we kun wachoni to skaka wa pushim se wayakan wane wa waku wate haintau hamun skuai po wane wa ni hija haranchi ni awatan kaskanai he ka tayuri ka hija ka mauria. Ota hamun hat skuai po watuma manka mermayen roni hinte mayeron wayu tumatu sapa katuanereka. Ani wama chitokto que Franklin Alejandro Saravia wane tokto spu te pitch ayatash wama suru EPSI Anas Wayuu. ¿Qué es la enfermedad diarreica aguda, conocida como EDA? Kasawaite EDA manaka te hija ka kaskanai hekan mustapalahat kasakira. Hola, gracias por la invitación. Yo soy el doctor Franklin Saravia, médico pediatra, experto líder en salud infantil de la EPSI Anas Wayuu. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante para la comunidad, como lo es la enfermedad diarreica aguda. Pero, ¿qué es la enfermedad diarreica aguda? Es la presencia de 3 o más deposiciones en 24 horas, así como acompañado de la disminución de su consistencia habitual y una duración en tiempo menor de 14 días. Para nosotros es muy importante saber, para ustedes como padres de familia, que esta se puede presentar en niños menores de 5 años de edad y debemos estar preparados para poder enfrentar la enfermedad. Por eso tenemos que, como padres de familia, saber cuáles son los signos y síntomas que acompañan a la enfermedad diarreica aguda y así evitar las complicaciones más temidas que son sepsis, deshidratación y la muerte. Recuerden, queridos oyentes, que la presencia de síntomas como pérdida del estado de la conciencia, somnolencia, dificultad para respirar, disminución en la cantidad y en el número de veces en que el paciente orina, más de 3 episodios de deposiciones diarreicas abundantes en 1 hora, convulsiones u otros síntomas van a tener una prioridad muy importante para ustedes para que consulten inmediatamente los diferentes servicios de urgencias que contamos en nuestra red de prestación de servicios. Ano nik doktor que shipa heta putskit. Tayakai tai doktor que Franklin Saravia, médico pediatra puede te pitch. Yara yach maintais na teha wasau squat te pitch kali ra estaste sur te EPSI Anas Wayuu. So kaikata asha no sop na wane yoto. Hai hasha sa teha intensau sop na te ihaka sama te pitch mau na ya.
manca spari rahar wat squat pate ita kana mena te pitch kana koura in remanchia sau piench kai asa wane poro kai piench mai te kai snai mai naya o uno ihana mar na mai naya kana iro na te ha ta pura hiawa ten hau hia kan ashi kan shi kan te pitch wane wai rukua snai sonte na mai na te pitch kan ho uyu kan suri harai huya atekshi ya pahan ihana hia pur hiawa ten sa tu wanure kan meto shi kat snai sa te pitch pur hiawa ten hau te hia kan ashi kan atekshi hiawa ten sa te casa anta kat smatra wanure ke iha kan na mai na te pitch kan ir maskat ka termoru ka karmaema shaka hainaya shaka hasnai ota oso hostnai kan oteshi product en esto me kan hori ha homa soto hain hia kan iro apa kan te puts ka mauria ashi kan eyu kan main ka more hunter hanai makat ka hoto wane wai rukua masuka motso koinai na te pitch kan ashaka has te sutsen kan nai otanai kohuya tu ne itan super wane kai na ya watan hat ka utra watta mai sa shakar chana matsen sanan te pitch kan ashaka has esto kase ha ka mai puriao ten sa huni ramata na ya mat suru mente reher le pehekat na suru na urgência manaka persanta te au mar suri mayen gente que esto te hija canaria careda mansa. La EPS indígena Anas Guayú, dando cumplimiento con lo reglamentado en las normas vigentes relacionado con la participación ciudadana y establecer los mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad, invita a las autoridades tradicionales, los afiliados, líderes, lideresas, las asociaciones de usuarios, veedores de salud y comunidad en general a participar en la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2023 a realizarse este 4 de julio a las 8 a.m. en el auditorio de Anas Guayú, sede Maicao. PSI ka Anas Guayú porque tan que ipaje carro salió una rayo mauna hatkaria hena hirrenhia por que en tinchixo nata etawaka so 2023 huya que atianka namo en autoridad canairo líder cana lideresa tata asociación de usuarios manaka otra nahri que sa tanaka nuruna pushwana ekana wama sana yerrera pues na rut ka en entrena pa en tinso na de chatanka Anas Guayú so 2023 huya que atianka hay en 4 en caricasique julio las 8 watamat na mi arica ya suru Asha Harekat Michael solo Anas Guayú. ¿Cómo evitar enfermarse por EDA? Anu wana sakira kahoru no mo intokto que sa wata kamata. Hamu iha pura. Wai mahirai no horo intenso ton wachoni ota wayaka na tere hija EDA manaka son arijona. ¿Cómo vamos a evitar la enfermedad diarreica aguda? Debemos utilizar y consumir agua potable. El uso y consumo de agua que no sea potable en preparaciones de alimentos para el hogar va a llevar a presentar en niños menores de 5 años enfermedad diarreica aguda, así como también la presencia de anemia, de desnutrición, el contacto cercano de un paciente que esté con diarrea, viajar a sitios con alta incidencia de diarrea, la ausencia de inodoros o inadecuada eliminación de excretas y basuras en el hogar. Otro factor muy importante son aquellas madres adolescentes menores de 20 años y que ellas desconocen los factores de riesgo y que en muchas ocasiones padecen o presentan depresión. La presencia de moscas en el hogar. En caso de lactantes, la ausencia de lactancia materna, es decir, aquellas madres que no utilizan la lactancia materna como alimentación exclusiva en los primeros 6 meses de edad, estos niños van a tener mayores factores de riesgo para enfermedad diarreica aguda. La falta de buenas prácticas para la preparación y conservación de alimentos y la ausencia de la administración de la vacuna para el rotavirus. Nek tokto que si paje trasaki rakamauria mosia. Ate que si wane wai rohuku hiya kanairo las cajas tentu win saka. No hat sentin tu win ya redska na yaron de pitch motso yo no kan mai hain te kur ain ne te ne kunka ska win anas. Namoi nairo te pitch motso yo no kan su harai huya nai mahnek ma wane pio tan raura yo ho kan sportu wanure kan mauria. Mauria mo hiya kanairo. Wan hinte e que mashain e que hamamai e que otra pehense na entre que si ihe e it na ho tushis ka hamon warai tele no no isuru mer houro e iha otan no horde e ihe
ihe plena pura o ter houro so hotu no intisiarle que tamich va que basur que suru en mich terra e isarahanes namante pichka nairo waneya haiha karmai shanamui nairo eyu houyu kanai houria piamashki huya nohori kanaya o tensa kaso watta sari smun te e ihaka na nohori kanairo aya o tensa una nain ko yan kasara tai namun ni re wane watta hari hayumure tamich pa terra nohori rena chuhe rena na chon kanairo terra he ha sa te han tiao ta chuhe rak wane wayuna kuna eyu kanairo nohori kana a chuhe na chon ekit kananes ka wane tetere kit kan ka wane ita ures pushu atra namun na tepich houyu kan suri ai pirwa kashi te asa una tepich kanairo nara tapasuri makat que terra ihaka ou ka mauria yawa tasau hai has tra te han tesau tre ekut ka pansa intensku ai pa roto intensku mahine kina tepich kanairo wani kasa ihaka man ter tanama kunas kanana inte kanori ka rotavirus purhat ka shu purhat kere iha puria hoho ina ispura hai ter no tu ara terne nouri. Para evitar enfermar por ira o EDA, debes completar el esquema de vacunación, dar lactancia materna, consumir agua segura, hervir en agua para el consumo humano, evitar el contacto con personas enfermas, lavar las manos con agua y jabón, establecer hábitos alimenticios acorde a la edad de los niños, evitar cambios bruscos de temperatura. Ya sabes, acata estas recomendaciones para evitar enfermar por ira o EDA. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. Hai, tu pura nolentin hotun wane eta ota e iha ota msi shunoi hai ni te pitch mot yo na chuhen han wane pi no sheki na ne kut pura prai piru kashi ota msi ala kahan hat pushu ale tu win asena kat ane rehere chon no horut kan senai pno wai ka yuri e ka itera kana ni shunoi o ji hai puro hopa hap wane pi ska win ska hawon ota pansa tun te kuin ka lota hotuma ne kuin te pitch ska no wi se no ikire ne kure ke hawate na men te pitch ka samun te kasakat mun ka ir de ka han te pichen surio tamre ure huya na hai na pa pura nai hanai na. Y por último, ¿cómo cuidarnos cuando se presenta una enfermedad diarreica aguda? Anu anasaki raka chiru hat karasaki ramauria amoi numoi hoje tok tok hamoi hat por wine mahiraya surya to wachoni stomotre iha ka eda manaka tawayaka. En cuanto a las recomendaciones en casa, cuando sabemos que tenemos a un paciente con enfermedad diarreica aguda, ¿qué se debe hacer? ¿Qué es indispensable saber cómo debemos actuar? Debemos darle a estos niños, sobre todo menores de 5 años, una ingesta abundante de sales de rehidratación oral, el famoso suero oral. Debemos darles líquidos preparados mediante la cocción de cereales en granos o molidos, arroz, maíz, cebadas y cocidos en agua, y sobre todo aquellos que se preparan con papa, plátano o arroz. Siempre el agua debe combinarse con la dieta habitual, que incluye alimentos con almidón como papa, yuca, ñame o maíz, preparados de preferencia con algo de sal. Debemos en estos niños menores de 5 años evitar el consumo de lácteos y alimentos con azúcar añadida. Tener presente los diferentes signos de alarma para consultar los servicios de urgencia, y no se recomienda administrar los siguientes líquidos durante un episodio diarreico: bebidas carbonatadas como gaseosas o refrescos, bebidas rehidratantes para deportistas y soluciones orales con electrolitos menos de 40 milimoles por litro de sodio en su composición. Ano no tok que si pajeta ai mahawaka suri otun o sutuno introwanur eda manaka mauri hamun to kwai pamosta sakiraka mauria tanoi ki humu hiya kana ruhipiaro wane wai ruku emosionia ki humu hiya kana yu kana shikan mun ker tu wanur ke hante hanai makat kete ateki ai mahai hanai hiya para hanareya aseshu won shakara swane pichihin tekai ke ho un suri harai huya tensen hat ka hat wane pi pari chon ichi sa akama ka suero oral manaka o hiya hai gente ro e tu hushkas ne ka chon te shi chi te shin sen hat te shiro ka mai ki shiari kasas pushu te kasa pai re ka no mai ka hat pari chon ichi ska hamoi o ho to pushti chi no re rot ka senai ni iten chi hinte ke mauria tai hai re te kut ka pushwa senai ke rasan iten sheka ka hinte chi no mai mosese hotu hai te sau hia kana na te picho uyu kan suri harai huya atek shin no ri na sai hanai lech pushwa te kas senai hat ka marre makat ke terasara ke suana mai
isma trapusiaska wan man naninshia ewe kenen sen te casa que ya caras acá entra a mascat que son que ter shaita no cariro ariho na shaita carwayu to si reina a apanha te no sei bane piente no me puxa ora intente hija que no gente que me can naire hira que me hija que ne que na shikana no tore gente que no erna ora uni rata ma sino tuane RR PG que na hipia wane wair hokua. Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya otseholu sauhapa y pewane verukutra yo to costonte EPS y kana soy sopna te hija kanana en te pichka otamure uyo moi kamatsa en renai pura. Anaya otsehmo kan woin pehe orikan wopuhe orikan ucho uhe orikan otana parahe orikan sauhapa itente potska kya otente ha wane weruku wate erente hucho mayen restontre hija kamau anaya senach doctor que Franklin Alejandro Sarabia sautan kin kerwamai mauria ota sautiyoto kosurutra awara ka capuch olympic stadium naka wane repiene katsena we rehiran wachuko soto hai yakan otawayakan achaha hirashi wakwai paspurana.